Bienvenidos a esta tercera temporada de Conversaciones Saludables. Yo también intenté silenciarlo, hasta que entendí que el dolor no estaba en mi contra, estaba tratando de mostrarme algo. Es por eso que hoy quiero devolverle al dolor su lugar como un puente de conciencia y no como castigo. Hoy quiero platicarles algo sobre mi experiencia, porque como mujer, como profesional, como mujer medicina, me atrevo a decir, he tenido un sinfín de conversaciones alrededor del dolor. Y de repente es fácil venir a hablar y exponerles anécdotas que tienen que ver con mis pacientes, pero hoy quiero hablarles de mí y cómo vivo y cómo se mueve este concepto del dolor alrededor de mi vida. Incluso les quiero compartir, yo sé que les he platicado un poquito sobre un accidente que tuve y por supuesto que lo viví muy fuerte, fue muy, muy intenso, pero hoy quiero hablar de una experiencia muy, muy intensa en un lapso pequeñito donde entendí cómo el dolor de repente viene a avisarnos, nos empieza a gritar, pero como estamos acostumbrados y lo vivimos como cultura, como algo que no debe suceder, que hay que silenciar inmediatamente, incluso si me duele, me anticipo y me tomo un analgésico, etcétera, y me quita la posibilidad de entenderlo. Y es normal y está bien. No hablo de ninguna manera de este dolor que de repente hay personas que tienen probablemente no meses, sino años con respecto a al tipo de pacientes que atiendo. No se trata de decir: "Ay, hoy no me tomo el analgésico y vamos a ver qué pasa". No, no, no. Estoy hablando de un control, de un acercamiento sumamente respetuoso a dónde me duele, cómo me duele, cuánto tiempo me duele, en qué momento se presenta, qué tan intenso, si tiene forma, si tiene color, me atrevo a decir si tiene nombre, si tiene historia incluso, porque a veces este dolor tiene historia, se entreteje. De repente cuando hago este, este interrogatorio con mis pacientes, me doy cuenta que me dicen: "Ah, sí, es que esto empezó cuando", y viene detrás una historia que no siempre contamos. Y que a mí me la cuentan porque a lo mejor empiezo de preguntona, pero no siempre se cuenta en el día a día del paciente y viene y me habla. Entonces, les quiero contar. Hace pocos años, no muchos, tuve mucha molestia y mucho dolor alrededor de mi pelvis. Tenía contracturas, tenía periodos sumamente incómodos, muy molestos, incluso hemorragias, etcétera. Y todo devino a después de ya, casi 2 años, llegó un doctor y me dijo: "Indra, esto ya es demasiado". Obviamente, yo no quería ser operada. Todo esto tenía que ver con un mioma a nive en el útero, y estos sangrados me tenían muy cansada, muy agotada, por supuesto, muy deprimida. Y sumemos un poquito esta sensación, creo que las mujeres me van a entender muy bien cuando digo cólico, ¿no? La palabra cólico tiene un sinfín de perfiles y de matices donde hay personas que me dicen: "No, yo siento un coliquito muy 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 regular que me acompaña de vez en cuando", y hay personas a las que nos ha llegado a incapacitar. El chiste es que, para resumir una historia muy larga, tuve una cirugía y me quitaron la matriz. Histerectomía le llamamos los médicos. Y con ella, me fue a través de un tratamiento donde requiere un láser y se hacen unas cicatrizaciones internas que pudiera expresar el cuerpo como quemadura. Entonces, a partir de esta cirugía, yo a los 2 días todo muy bien, empecé a sentir muchísimo dolor. Claro, después de una cirugía, de cortes, de retirar un órgano, claro que se presentan síntomas francos donde va a aparecer dolor, porque hay una herida, ¿cierto? Pero se empezó a comportar de forma muy diferente y como a la semana empecé a presentar temperatura.
temperatura y mucha inflamación y un dolor mucho, pero mucho más intenso. Llegó un día en el que empecé a sentir tanta incomodidad, tanto dolor y la fiebre no bajaba, que fui a un hospital aquí en Querétaro. No voy a mencionar ni nombres, ni lugares, ni nada, porque fue una enseñanza muy grande. A veces decimos: "Ay, los voy a quemar en redes". No, realmente yo me quedo con lo más importante y fue esta enseñanza que les quiero compartir. Llegamos al hospital y el especialista me dijo: "Es que tienes la vejiga inflamada". Y yo: "¿Cómo la vejiga inflamada?". Le dije: Le acababa yo de comentar que tenía recién una cirugía, o sea, una semana". Me dijo: "No, es tu vejiga". Y yo: "¿Cómo va a ser mi vejiga?". Me dijo: "Sí, porque mira, aquí tienes líquido". Entonces, mi cabeza le brincó algo así como: "Espérate, ¿líquido?". Entonces, yo pensé: "O un sangrado, algo se rompió", y por supuesto, por la temperatura, entonces a mi mente vino: "¿Será un seroma?". ¿Y qué creen? Que sí lo fue. Pero antes de que yo dedujera y entendiéramos finalmente que era un seroma, yo empecé a experimentar un dolor. De verdad, no sabría yo cómo resumir en palabras la intensidad y el significado del mismo. Fue tan intenso que yo empecé a expresar sensorialidad, literal, el piso desapareció debajo de mis pies. Le pedí a mi pareja que le hablara a mi mamá para decirle que no estaba segura si iba a salir de eso. Además, en esta espera y en esta expectativa de repente que tenemos de llegar al hospital y que todo se nos resuelva porque el médico nos va a sacar adelante, este doctor quería que firmáramos un permiso para hacerme una cirugía y que deslindábamos de cualquier cosa que le pasara a mi vejiga. Yo así como insistiendo: "¿Por qué mi vejiga?". Si yo sabía que todo estaba en orden. Le hablé al médico que me operó y me dijo: "Eso no es posible, debe ser un seroma". Y yo dije: "Okey, sí, perfecto, pero ¿cómo le hacemos?", porque él estaba en la Ciudad de México. Y hace honor a su nombre porque él se llama Salvador, un excelente médico en México. No lo voy a nombrar también por respeto a su a su intimidad, claro, pero es un gran, gran médico y hace honor a su nombre. Para no hacerles el cuento ya más largo, llegó, el doctor y yo estaba doblada del dolor. Le dije: "Mami, no sé si voy a soportar esto". Y me dijo: "Claro que sí, y vas a salir adelante". No sé qué habrá sentido mi madre, yo creo que ese es otro tipo de dolor, por supuesto, hablando de dolor intenso. Y, dije: "Bueno, pues ni modo, voy a esperar". Puse toda mi fe en el Creador y fue cuando tuve que poner atención en mí. ¿Qué pasó? Yo dije: "A ver, Indra, tienes que respirar profundo, te tienes que concentrar", porque mi médico me dijo: "Voy para allá", y así fue. Pero yo dije: "Tengo que contener esto por lo menos 2 horas". Yo he hecho la Ciudad de México hasta 7 horas, a veces es como, ay, no sé, ojalá, o sea, yo estaba despejando caminos con la intención, a mi pareja le dijeron: "Vela cómo está, si no firma, si no la operamos y se muere, tú cargas con la responsabilidad". Entonces, él se me acercaba y me decía: "¿Estás segura? ¿Qué hago?". Yo te decía: "No dejes", y perdón por la expresión, digo, no estoy diciendo nombre, pero le dije: "No dejes que este carnicero me toque", porque yo sentía que no me había escuchado. Él me generó muchísima impotencia, porque además, o sea, imagínense, o sea, yo como médico digo, a mí no es tan fácil cuando estamos informados que nos vendan cualquier cosa. Y yo creo que es justo preguntar, y yo les he dicho a mis pacientes, de esta opinión que yo te estoy dando, puedes pedir una segunda, y una tercera, y una cuarta. Quédate con la que a ti te resuene. Así lo he mencionado. Entonces, eso no me hacía ninguna resonancia. Yo estaba orinando perfectamente bien, no presentaba dolor al orinar. Dijeras, bueno, hay otra, tenía dolor en la espalda, nada. Dije, si yo tuviera una clínica que me dijera que iba por ahí la cosa, entonces ya, ¿no? Y lo que yo quería en ese momento, como muchas historias, es desconectarme de ese dolor, dejar de sentirlo y apagarlo de una vez y por todas. Al entender que tenía que esperar mínimo 2 horas y media, dije: "¿Qué voy a hacer en ese momento?". Por supuesto, bajar toda la corte celestial. Desde mi fe les dije: "A ver, por favor, sosténme y ayúdame y direccióname". Y empecé a sentir con toda claridad mis piernas perfectamente dobladas, contenidas hacia mí, mis manos y mis brazos duros apretando las sábanas.
esta sensación en el estómago de vacío, de como cuando te columpias o te dejan caer al vacío, esta sensación en el abdomen, piquetes que me atravesaban de lado a lado y de mi abdomen o mi pelvis de adelante hacia atrás, y sentía descargas importantísimas frías en la columna, mis labios y mi boca seca, tensa. Esto se los puedo platicar porque fue una necesidad de hacer presencia para entender qué estaba pasando, que hubo un segundo en el que estaba tan concentrada en todo lo que me estaba pasando, que empecé a percibir otras cosas. Incluso me atrevo a decir, no sé si decirlo desde mi fe, decir que ahí estaba mi abuela, o decirlo desde mi lado racional médico, que empecé a alucinar del dolor, pero llegó un momento en el que le di permiso a esta sensación a que se conjuntara. Y entonces todo mi cuerpo se conjuntó y me hice hacia adelante y me llegó un conato de vómito en el que hice tal esfuerzo que volví al estómago. Pero al volver el estómago, sentí como algo, pum, se rompió y arrojé un poquito del seroma. Entonces, el romper esa bolsa y eliminar esa tensión y esa presión interna me hizo descansar ligeramente. Entonces dije: "Okey, ¿qué tengo que hacer?". Y volví a contraer y dije: "Si es vomitar, adelante". O sea, yo vomito y que salga lo que tenga que salir por donde tenga que salir. Y entonces eso pasó. Volví a contraer y volví a vomitar y volví a descargar. Entonces, seguía con la sudoración fría, con las manos tensas, mis pies así hacia una expresión así doblados hacia adentro, interno, toda mi espalda contracturada, pero ya con un tema de, a ver, qué está pasando? ¿Está funcionando? Bueno, no sé cuánto tiempo habrá pasado. Esto se los estoy contando en 5 minutos, pero para mí fue eterno. Pero este momento que les estoy contando fue tan detallado, tan claro, tan puntual, que yo creo que naturalmente otras herramientas con las que de repente he acompañado a otros pacientes para poner atención solo de manera suficiente para localizar el dolor, para que me lo señalicen, para que podamos encontrar qué me está diciendo, dónde está, adelante, atrás, derecha, izquierda, porque eso me habla mucho del dolor, el tiempo, cuándo se presentó, si tiene nombre, si tiene historia, etcétera, para poderlo encontrar. Y después, ya para cerrar mi historia, después de este dolor tan intenso, después de volver el estómago y que mi cuerpo naturalmente hiciera esa contractura tan fuerte que me llevó al arqueo del vómito y, por supuesto, a eliminar, este, parte del seroma, de repente vi entrar así como a los Avengers, así a Iron Man, al doctor Salvador, con 2 acompañantes, una doctora y creo, no sé si recuerdo bien, pero una doctora que lo acompañó en la cirugía y un anestesiólogo. Él venía preparado a todo, él venía preparado a todo. Entonces, veía entrar así como a Iron Man, a la Mujer Maravilla y así. Vi entrar y descansé. En cuanto entró el doctor y me dijo: "¿Qué pasa?". Y literal me dijo: "Sí, es seroma". ¿Por qué? Porque yo había arrojado y olía. Los médicos, o sea, claro, todos hemos olido, perdón que lo exprese como lo voy a expresar, pero como médicos clínicos sabemos cuando alguien vomitó, cuando alguien orinó, cuando es un seroma, sabemos. Entonces dijo: "Claro que es un seroma". Llegó, hizo una maniobra, me dijo que pujara, hice la misma contractura de la sensación del vómito, solo que ahora con la dirección del doctor, me dijo: "Literal como si fueras a parir, puja". Hizo la maniobra y ¡puj! Digo, a lo mejor espero que no estén comiendo o haciendo algo en este momento, pero fue tan liberador, fue tan clara la sensación, y se los voy a decir como lo recuerdo, de libertad. Y fíjense, es parte de lo que les vengo a compartir, porque me dan ganas de llorar. Porque entendí que a veces tenemos que pasar por ahí para recuperar y valorar cuando estamos fuera de ese evento. Valorar que no estamos solos, valorar que tenía el recurso de llegar a un hospital probablemente, valorar el tema de tengo mucho que hacer todavía, todavía no. Ustedes lo saben, lo he platicado, tengo 2 hijas y todo vale. O sea, me he de quedar por ellas y tenemos una familia, una pareja con quien contar. Tengo muchos pacientes que sé, me consta que me quieren, que me valoran como
unos hasta como amiga, ¿sí? Como un gran acompañante, como una luz en el camino, como médico, qué sé yo. Entonces, por eso es que hoy vengo a decirles, a veces vale la pena escuchar y poner atención, porque el cuerpo es muy sabio. Naturalmente, nuestra historia, nuestra cultura, nos estamos acostumbradísimos a quitarlos, pero hay otras culturas. En la cultura oriental, en la medicina tradicional china, también aprendí que el dolor es un maestro, incluso espiritual, y hay que poner atención. Y no hay que dejarlo estar, pero no porque lo evitemos y sean rápido analgésicos o pastillas, etcétera, sino porque es, ¿qué pasa? Es detenerse y poner atención, por qué vino, en qué momento vino, etcétera. Incluso tribus africanas, hacen del dolor un ritual porque entienden que al acompañarlo, o sea, y hay sanamientos, incluso en tribu, es decir, en grupo, donde está la persona en el dolor y todos están alrededor acompañándolo, y si la persona grita, ellos gritan con él para darle un lugar a eso, es decir, déjalo que esté y te acompañamos y se sana en grupo, se sana en tribu. Nosotros también en la medicina tradicional mexicana entendemos que todavía hay estas líneas donde hay acompañamientos y sanación en grupo. Pero no para, insisto, no para suprimir, no, sino para darle salida. Entonces, como nadie nos ha enseñado a nosotros a sostenerlo, claro que le tenemos mucho miedo. No nos gusta. No digo que tengamos que tolerarlo todo el tiempo, sino solo les pregunto, ¿qué pasaría si de repente nos detenemos a entender cómo es que me duele y por qué me duele y por qué aparece y por qué en ese lugar? ¿Y por qué desde esta etapa o desde esta historia o desde este evento, a partir de Peter Levine y Gabor Maté, he entendido que muchos de esos dolores son historias calladas o historias apagadas atiendo muchos pacientes autoinmunes que de repente cuando noto que empezamos a platicar un poquito más, mucho del dolor, mucho puede ser somatizado. No digo que no sea real, ¿eh? Nada que ver. Entiendo que cuando el paciente me dice: "Me duele", yo misma pongo atención, y a veces yo también mando analgésicos y todo, porque necesito apagar un poco para poder dialogar con el paciente y con el dolor. En experiencia somática, hay que permitirnos decir, hacer un escaneo en el cuerpo, decir: "Aquí está", y a veces darle toda la intención y toda la presencia al dolor para que salga, en experiencia somático, ese movimiento que se frenó, al que no le dimos la libertad de expresar. ¿Se acuerdan que alguna vez hablaba en otro podcast cuando hablábamos de desvalorización? Perdón, ahorita no recuerdo cuál era. Les decía, a veces nos puede desvalorizar el puro hecho de no expresarme como quiero expresarlo, y es como, quiero patear esta persona, esta situación, este trabajo, este dolor, y no lo puedo hacer. Ese movimiento interrumpido puede generar, imagínense que por alguna razón, y pasa mucho, seguramente han tenido una historia cercana donde la persona tiene un yeso o tiene algo, y cuando se lo quitan es dolorosísimo rehabilitarlo, porque requiere retomar ese dolor. Pero ¿se acuerdan que les he comentado que respondemos a lo real y a lo figurado? Imagínense un poquito que una situación no les permitió expresarse, moverse o llevar a cabo esta reacción y está ahí callada, detenida, en pausa, con ese yeso emocional. Y es lo que me duele. Imagínense que tenemos esa posibilidad hoy, y hay muchas líneas. Ya también tuvimos un podcast con Rodrigo Amezquita, no sé si lo recuerden, en la segunda temporada, donde él nos hablaba de que sentir un poquito a veces nos da muchas respuestas. El dolor no viene de lo que pasó, sino de lo que pasó mientras o después de lo que pasó. Es decir, no fue el golpe. Esto que les decía, no fue solo el dolor, sino todo lo que pasó alrededor de él, que no sentirme escuchada, la presión. em, Porque entró un enfermero y me dijeron que me iban a pasar un derivado de morfina porque me dolía mucho, y yo conozco ese medicamento porque no siempre respondo adecuadamente a otro tipo de medicamentos que conocemos como AINES. Me dijo: "Te voy a poner este otro".
y llegó y me lo quiso es subdérmico y arde como chile. Y llegó y me lo puso, no sé si la adrenalina o qué, pero yo sabía que no era. Y este es tan poderoso pedazo analgésico, es como te lo ponen y al empiezas a contar 3 así, 2 1 y, ya empiezas a sentir el alivio. Entonces, yo sentí, no estoy diciendo que sea, pero yo sentí, y por historias y por cosas, en ese momento interpreté, ojo, interpreté, que querían lucrar con mi dolor. Dijeron: "No le pongas", ujú, y me atrevo a decirlo porque hay cosas que lastimosamente me constan, y volteé y le dije al enfermero: "No sé cómo te va a ir a ti, pero estoy segura que no me pusiste el analgésico". Y volteó, me peló unos ojos que no se me va a olvidar nunca. Le dije: "Yo conozco ese medicamento, soy médico, me lo han puesto y tú no me pusiste este medicamento". Me lo puso así como agua agua para solución inyectable. Dije: "Yo sé", porque además me lo pusieron en un grito de dolor. Yo sé lo que se siente, porque después de la cirugía fue el que me pasaron, porque no respondía y no debían ponerme AINES por otras situaciones de coagulación y lo que sea. Entonces volteó y se me quedó viendo así como, ¿qué? Le dije: "No, es allá tú y tu conciencia". Y me volteé y seguí con lidiando con el dolor. Eso no saben cómo me dolió, literal, aquí. No es ese dolor que se señala donde yo les podría decir: "Aquí me dolía", y cómo mis piernas, y cuando hice conciencia, cómo las pestañas sentía que me dolían. Sino es ese dolor que no puedes señalar porque se te va aquí al pecho, y concientizas esa otra parte de dolor que, ¿qué creen? También se graba. Y para no irme ya mucho más lejos, les quiero recordar un poquito lo que de que las 5 leyes biológicas me han enseñado tanto. Esta relación psique, cerebro, órgano, para los que no han escuchado probablemente, otros podcasts. Él habla de un relé. El doctor Hammer habla de un contexto que se llama relé o riel, o, o es esta o este track, a lo mejor en Estados Unidos, como este evento, este olor, este sonido que te lleva a una experiencia, que te llega un olor y, ay, me acordé cuando íbamos a cenar con mi abuelita, o, ay, esto olía a mi mamá, o, ay, las flores que le encantaban a mis hijas, no sé, estos eventos. Pero también tenemos rieles que nos llevan a un evento doloroso, una mirada, un dolor, un contacto, etcétera. Entonces, encontré, después de esta experiencia, encontré en mí estos rieles que de repente me tocan emocionalmente y empiezo a sentir dolor en la columna, en las piernas, en las manos, pero a partir del riel, o sea, a partir de este recordatorio o este detonador, nosotros grabamos, es decir, nuestro cerebro graba todo alrededor, no recuerdas solo el evento, sino todo el entorno. O sea, qué olor había, qué temperatura, cómo estabas vestido, quiénes estaban a tu alrededor, qué día era probablemente, si estaba lloviendo, si olía a tierra mojada, todos esos factores. Entonces, de todos esos factores, el más puntual, el más claro, o el que tu cerebro arrojó como una señal de alerta, ese es el que te puede llevar a ese evento. Entonces, a veces, experiencias como rupturas con el amor, o sea, el amor de tu vida, ¿no? Rupturas con una pérdida, de trabajo, no sé, todas las experiencias pueden llevarnos a una previa, a una activación previa que me haga sentir de determinada forma y activa ese riel, activa esa respuesta orgánica y puede aparecer dolor. Entonces, cuando yo tomo el control de esto y cuando un paciente me agarra la onda rápido y dice, ¿cómo? Entonces, ¿en qué tendría que poner atención? Y hacemos una nueva historia y un nuevo evento y una nueva experiencia, y a veces a ciertas historias les ponemos nuevos finales. ¿Y qué creen? No importa, porque no le estamos mintiendo a nadie, porque ya le dije que el cerebro no entiende de tiempo, de espacio y no distingue lo real de lo figurado. Y cuando cambiamos el contexto, cuando hacemos una restitución ahí cognitiva, un reacomodo, un reencuadre, estos eventos de dolor cambian. Entonces, hoy por eso me parecía tan importante hablar del dolor,
como un sentido biológico importante, que no viene a atraparte y a someterte y a castigarte, sino en esta respuesta de sobrevivir, también reparar lo que ha dolido. Entonces, el cómo duele, dónde duele la garganta, el pecho, el estómago, dónde duele también nos habla un poquito. Entonces, hoy te vengo a invitar a que escuches un poquito ese dolor, que se permite escuchar. Si no, atiéndete, ve con un profesional de la salud. Hay hay formatos, hay talleres en los que aprendemos a escuchar esto y le damos a este poder de escucha al dolor y de autoconciencia, de reconocimiento, de autoescáner, un acto de poder y amor, un acto de conciencia. Entonces, si esa parte de ti hoy te está pidiendo ser escuchada, ¿cuál sería? ¿No? ¿Qué me duele más? O sea, en mi historia de vida, ¿qué me ha dolido más? La cabeza, la espalda, los hombros, el estómago, ¿de qué padezco? Vías urinarias. ¿Por qué? Porque de ahorita me acordé de un ejercicio que hice recientemente con una paciente, le dije, decir no también es una medicina frente al dolor. Es decir, no quiero más esto, no me voy a quedar más callado, no voy a tomarme esto que no me gusta tomarme, no voy a seguir negando lo que siento. El no es una herramienta poderosísima para esto que les estoy compartiendo. Entonces, hoy me gustaría cerrar diciéndote que escuches un poquito, así como escuchamos un chiste y nos reímos, así como escuchamos una historia, empatizamos y lloramos con ella, se vale que escuchemos el dolor. Nos está viniendo a decir algo muy importante, nos viene a compartir y a veces me atrevo a decir que nos viene a gritar que te detengas, porque el dolor es una de las experiencias más fuertes. Entonces, si no te detienes a escucharlo, puede que grite más fuerte. Si no lo volteas a ver, puede que haga señales más intensas. Entonces, pregúntate, ¿dónde hay dolor? ¿Qué quiere decirme? Y no lo juzgues. Ese miedo de ¿por qué me duele? Y doctora, y quítemelo. No lo juzgues como algo malo, solo pon atención y agradece a tu cuerpo que es más, pídele que sea más suave. Dice, okey, te pongo atención, pero espérame tantito. O sea, dame chance de que lo resolvamos juntos, pero bajo intensamente. De verdad, la respiración aquí es una herramienta poderosísima. Hoy recibí una paciente que me dijo: "Cuando lo hicimos no te creí tanto, pero lo hice en casa ya desesperada porque tenía que bajar el dolor". Respiré y me dijo con los ojos así abiertos, me dijo: "Y funcionó". Entonces, no ningunemos esta posibilidad de presencia, de respiración, de contacto, como una posibilidad. Yo les digo en los talleres: "No me creas, ponlo a prueba", ¿sí? Hay en el taller de, hay talleres de reconexión donde hay que aprender, por supuesto, a respirar y darle dirección a todo esto, pero existe esa posibilidad. Entonces, te invito, por cierto, vamos a hablar jueves 1 de mayo a las 8 de la noche por Instagram de este tema, justamente. Vamos a hablar del dolor, el dolor que no se ve, lo que callamos, lo que no supimos cómo acompañar. Entonces, me encantaría que traigas preguntas, tus historias y trae a tu cuerpo para que te hable. Tráelo y que estoy segura que también quiere hablar. Eso va a ser a las 8 de la noche, repito, 8 de la noche, jueves 1 de mayo por Instagram. Vamos a estar por ahí, poniendo seguramente hashtag el dolor habla o algo así, hashtag conversaciones saludables con su servidora Indra Álvarez. Y bueno, algo que yo pensé que iba a ser un podcast de 15 minutos, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado hasta este momento. Bienvenido a esta posibilidad. Gracias porque el puro hecho de acompañarme hasta aquí abre esta gran posibilidad. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.